Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Ventilación Industrial y Normativa. El día de hoy este tema será expuesto por el ingeniero Armando García, asesor comercial noroeste de México, a quien también le damos la bienvenida. Armando, por favor, ¿podemos comenzar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Vicky. Sean todos bienvenidos a este webinar. Como bien comentaba mi compañera Vicky, ventilación industrial y naves, aquí lo tienen, menciona naves industriales y normativas. Este tema es un poquito complejo. Vamos a tocar varios puntos. Les agradezco su tiempo. Espero que sea de suma utilidad, como bien les comento, ya que a lo largo de todos estos años hemos estado recopilando información, trabajando en base a la experiencia y las normas que nos rigen, pues es como hemos estado trabajando todos los proyectos. Vamos a tocar varios temas, desde equipos a prueba de explosión, instalaciones correctas y también instalaciones erróneas, que nos hemos tocado muchos casos. Cuándo vamos a ventilar en recintos, tipo de recintos, por persona, de acuerdo a la norma. Varios puntos vamos a estar tocando por ahí que normalmente son muy solicitados en la industria. Creo que va a ser una presentación muy amigable. Traigo bastantes fotografías, traemos bastante información, mucha temática muy interesante. Y pues vamos a dar inicio sin tanto preámbulo. Como bien conocen ustedes la marca de nosotros, Soler y Palau, tenemos nuestra misión, que es llegar a ser reconocidos por nuestros clientes y colaboradores como un líder mundial en ventilación. Estamos muy orgullosos a través de nuestra trayectoria y la cultura, y por los que nos comprometemos a crecer y pues evolucionar sin perder siempre nuestras raíces. Tenemos un cuerpo muy grande, una red y tenemos un equipo bastante preparado y certificado, con el cual ustedes siéntanse en confianza de poderse apoyar con nosotros, y nosotros a su vez con fábrica, ¿verdad? Con el área técnica, para poder desarrollar y poder llevar a cabo cualquier proyecto que ustedes tengan en mente. ¿A dónde queremos llegar con esto? Pues queremos llegar a ser reconocidos como un proveedor global, el cual creo que ya cubrimos la mayoría de las expectativas y de los proyectos que ustedes traen en puerta. Somos líder en sistemas de ventilación sumamente eficientes, focalizando para tratar de resolver las necesidades de nuestros clientes, como bien les comento, y pues ofrecemos soluciones de valor añadido. No nos gusta nada más dar lo que es la respuesta o vender el ventilador o instalar el equipo, sino dar soluciones reales y eficientes. Entonces queremos que nuestros clientes siempre nos perciban como un socio local y flexible, para que ustedes siempre se sientan en confianza con nosotros. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen nuestros productos en la industria? Pues como bien sabes, nosotros cubrimos un gran mercado, desde instalaciones agropecuarias, por así decirlo, talleres, cocina, vamos a enseñar un poquito de cocinas industriales, que se ha dado bastante en los últimos años el crecimiento de las mismas, grupos de climatización, aplicaciones especiales con atmósferas explosivas, cabinas de pintura, estacionamientos subterráneos, que hoy en día el crecimiento ha sido de forma vertical. Entonces se utiliza bastante los sótanos subterráneos con estacionamientos, para el cual tenemos bastantes ventiladores de muy buen perfil y eficientes, sin tanta adultería. También podríamos trabajar más adelante otro tema específicamente para estacionamientos. Tenemos ventiladores para invernaderos, cubrimos naves, almacenes, locales comerciales, todo tipo de ventilación industrial, como bien saben ustedes. Ahora, vamos a dar un pequeño intro para entrar en materia y poder ver qué son los ventiladores y su efecto. Un segundito. Ok. El ventilador y su efecto en el sistema, como ustedes bien saben, pues es muy importante, ¿no? Vamos a trabajar aquí desde qué es un ventilador. Perdón, se me volvió loco esto. Ok.
con este. ¿Qué es un ventilador? Conceptos y magnitudes, el caudal, la presión, la hélice contra el rodete. Es muy importante también saber para poder nosotros proyectar o poder especificar algún ventilador. Es muy importante lo que es la hélice, el rodete, la curva característica, criterios de selección y algunas de las aplicaciones. Sin esto de aquí, nosotros no podríamos poder hacer la recomendación exacta o la recomendación más óptima. Entonces, vamos a empezar por lo que es, ¿qué es un ventilador, no? Ok, ¿qué es un ventilador? Un ventilador es una máquina simple que transforma la energía eléctrica en energía mecánica y esta a su vez en una energía dinámica o de movimiento. Como bien saben, para lo práctico, el ventilador únicamente se conforma de tres partes. La primera, que es el elemento rotativo, la segunda, que es el soporte, y la tercera, que es el motor. Como ustedes ven la parte aquí, tenemos el elemento rotativo, el motor y la parte del soporte. Entonces, ¿cuál es la importancia del ventilador? Pues únicamente es mover el aire de un punto A un punto B. Otro de los que tenemos que tener aquí, de los conceptos de la terminología, es esta. Desarrollo de conceptos y o terminología que tenemos que tener nosotros, digamos que la tenemos que tener muy presente, el feeling demasiado rápido para poder nosotros saber de lo que estamos hablando y poder enfocarnos a lo que estamos haciendo. Entonces, es algo muy práctico que ya deben de saber qué son los FMs, pies cúbicos por minuto, qué son los metros cúbicos por hora, las unidades de medición del aire o del caudal que estamos trabajando. La presión estática, los decibeles, los HPs, los BHPs, toda esta terminología la tienen que tener muy presente, ¿no? La tienen que tener muy práctica. Ahora, el caudal. ¿Qué es el caudal? Pues dicho de una manera muy práctica, es la cantidad de aire que ustedes van a estar moviendo. Entonces, es la cantidad de aire que se va a estar moviendo en una unidad de tiempo dentro de la nave industrial. Es decir, es todo el movimiento de aire y se está representando por la letra Q, que significa caudal va a ser igual a la velocidad por el área de sección transversal, que es la formulita que estamos viendo nosotros aquí. Entonces, no es otra cosa más la cantidad de aire que estamos moviendo en una unidad de tiempo. Partiendo de ahí, vemos que es la presión. La presión, digamos que hay diferentes tipos de presión, ¿no? Presión estática, presión dinámica, la suma de la presión estática más la presión dinámica nos integra la presión total. Normalmente nosotros siempre tenemos ese tipo 3 de presiones, aparte está la presión atmosférica. En un sistema de ductos, para ponerlo más fácil, nosotros lo podemos ver de esta manera. Digamos que en la primera parte, voy a señalar esto de aquí, tenemos nuestro ventilador a descarga libre. En la segunda parte, que tenemos el inciso B, tenemos nuestro ventilador con una trayectoria de 10 metros y en la tercera parte tenemos este mismo ventilador con una trayectoria de 50 metros. Como bien podemos observar, las tres incisos es el mismo ventilador. Si bien en el primero, como está descarga libre, me da 10,000 metros cúbicos, en el segundo me da 8,000 y en el tercero me da 5,000 por la pérdida que ejerce de rozamiento el aire a través de toda la ductería. Es decir, son unos valores nada más ahí simbólicos. Pudiera ser que a los 10 metros me dé 9,000, 8,000, dependiendo del diámetro, que es muy importante. Igual de este lado, los 50 metros pudiera ser que me dé 6,000 o 7,000, dependiendo del diámetro. Pero esto debe de ejercer una cierta presión, ¿verdad? Entonces, esto siempre tiene que ser considerado en las instalaciones donde haya ventilación localizada en la industria, que a ustedes les permita poder mover el aire de un punto focalizado hacia otro. Ahora, vamos viendo lo que es la hélice versus el rodete. La hélice, ok, este tipo de aquí que ustedes ven es una hélice.
se comporta de una manera. El aire corre en cierta dirección, por eso es que los equipos se denominan axiales, porque corre el aire sobre su mismo eje y este normalmente está generado para mover grandes cantidades de aire con poca presión. Hay diferentes tipos de hélices, ahorita lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, tenemos hélices un poquito más grandes, un poquito más delgadas, más gruesas, con un ángulo de ataque diferente, con un ángulo de ataque más agresivo para que sea más eficiente, o con un panorama un poquito más grueso para generar un poquito más de presión. En sí, este sistema es el que le llamamos nosotros hélices. Normalmente son los extractores axiales y como les repito, es porque corre sobre su mismo eje. Ahora, tenemos la parte del rodete. La parte del rodete, que es es como la turbina, que ustedes mejor conocida como una turbina, que es como le llaman, o mejormente desconocida. A diferencia del otro, cambia la dirección. La dirección del eje entra por un lado, a ver si lo podemos mostrar aquí, en este sentido, y la descarga es hacia el lado opuesto. Entonces, al cambiar el aire de sentido, ya se le denomina un equipo centrífugo. Entonces, es por eso la diferencia entre equipos axiales y equipos centrífugos. Todo va en funcionamiento al movimiento del aire. ¿Qué es la diferencia entre una hélice y un rodete? Pues, aparte de que cada uno tiene su segmento, el rodete está diseñado para estar en un ducto, está diseñado para tener más caída de presión y poder trabajar en un sistema con presiones altas a moderados caudales. Esa es la ventaja que tiene uno sobre otro. Ahora, también al igual que a las hélices tenemos diferentes tipos de rodete, sobre todo en la industria localizada en fuentes de contaminantes, en algunos aspectos de campanas. Me ha tocado ver que meten mucho este tipo de rodete, que es el tipo de rodete jaula de ardilla, que es este. Este sistema no es para esos procesos. Este sistema es un rodete centrífugo adelantado, el cual ahora sí que los álabes que están en esta parte de aquí llevan una inclinación. Entonces, todo el material que estén recogiendo, aunque ustedes vean humo, lleva ciertas partículas. Puede ser grasa, puede ser algún químico, puede ser algún gas, y todo eso se va acumulando. Entonces, a lo largo del proceso, esta parte de aquí se va desbalanceando por todo lo que va acumulando y no tardan en deshacerse, no tardan en desbalancearse, causa la ruptura y después dicen el ventilador no sirve, cuando la selección no era la adecuada. Normalmente este tipo de rodetes son muy eficientes, mueven muy buena cantidad de aire por el tipo de álabe, pero tiene que ser con aire limpio. A diferencia de otros tipos de rodetes, como este, que son de palas radiales, en el cual este está diseñado para grandes presiones, muy poco caudal, porque lo que andamos queriendo mover es transporte de material, es viruta, llámese acerrín, papel, no sé, algún polvo finito incluso de talco o cemento o algún transporte de material que ustedes quieran mover de un punto a otro. Y tenemos otro tipo de rodete que es el de álabes curvos atrasados o puede ser álabes rectos atrasados, en el cual puede utilizarse para grasas, humos de soldadura, ambientes un poquito más corrosivos, más fuertes, sustancias o tipo de transporte de humo de soldadura, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo el sistema de rotación, cómo se comporta en la parte de la turbina cuando está girando y el por qué es el tipo de arreglo para el proceso de cada uno de ellos para que ustedes puedan identificarlo. Ahora bien, moviendo el tema de lo que es la curva característica de un ventilador, es muy importante que ustedes la sepan interpretar, es muy importante que ustedes la sepan identificar para que el día de mañana, si tienen un proyecto, ustedes puedan ver el alcance hasta dónde me puede servir ese ventilador. Muchas veces me preguntan, no, ingeniero, ¿y le podemos cambiar las poleas o le podemos cambiar el motor y ya con eso nos da o le podemos bajar las RPMs? Entonces, esta curva
es la que nos va a indicar en el manual del equipo hasta dónde podemos llevar ese equipo, cuál es la máxima, ahora sí que ya sea presión o la máxima eficiencia que le podemos sacar a ese equipo con motor determinado sin llegar a apalancarse la curva señalada en el manual, porque si nos brincamos la curva ya tendría que ser o un modelo más grande o tendría que ser un motor más grande. Entonces, esta curva, a grandes rasgos, creo que la mayoría ya la puede interpretar. Te las voy a poner de esta manera. Sería, este es el punto cero, hacia la derecha tenemos el caudal, que sería la máxima, ahora sí que caudal que nos puede proporcionar según la curva, y en la arriba la presión. Entonces, el punto donde estén sería el punto de operación en donde ustedes se ubiquen determinado caudal con determinada presión. Ese sería su punto de operación del ventilador. Si el ventilador o el punto de operación, mejor dicho, brinca hacia allá de la curva, quiere decir que ya no nos sirve ese ventilador, como les comentaba. Necesitamos un motor más grande o necesitamos un ventilador más grande. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la manera de interpretarlo. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues muy fácil, miren. En esta parte podemos ver un poquito del desarrollo de las tres combinaciones y podemos ver tanto la curva de un ventilador centrífugo, helicocentrífugo, helicoidal y cómo se comporta a grandes rasgos. Ejemplo, vamos a poner esta parte de aquí igual. Este es mi caudal, esta es mi presión. Si alcanzan a revisar, el equipo centrífugo, como les comentaba, que lleva un rodete, no lleva hélice, el equipo centrífugo desde la parte de arriba de la presión me genera muy buena presión, poco caudal, ¿sí? Está diseñado para tubos con algo de caudal. El helicocentrífugo, como es el tipo centrífugo en línea, que la mayoría conoce, hablando de un square line, de un CLT, un equipo TD, pues ese me maneja más o menos presión contra más o menos caudal. Es una relación entre ambos, es una relación entre los dos. Y al final, como ustedes pueden ver, el equipo axial o helicoidal, pues me genera poca presión, bastante caudal. Así es como se está trabajando. Entonces sería poca presión, bastante caudal. Esa es la parte en la que nosotros tendríamos que identificar y tener en mente cómo funcionaría para poderlo trabajar y poder dedicar qué es lo que nosotros necesitamos, poder seleccionar un ventilador. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué criterios tenemos que tener nosotros para poder seleccionar un ventilador? Pues primero que nada, tendríamos que revisar, hay infinidad de ventiladores, hay muchas temáticas, ¿no? Todos los ventiladores van a hacer la misma función, como les comento, es mover aire de un lugar a otro. La gran diversidad y aplicaciones que ha habido en el mercado nos lleva pues a estar desarrollando nuevas tecnologías, nuevos modelos y estar sacando, pues ahora sí que nuevos extractores de acuerdo a la comodidad o a las necesidades del mercado y pues estar desarrollando siempre lo más avanzado en la tecnología y en la vanguardia. Entonces, la clave para los usuarios es supervisar los modelos disponibles y seleccionar el que más se adapte a sus necesidades. ¿Cuál es el que más les sirve a ustedes? ¿Cómo podemos revisar eso? Muy bien, pues en esta grafiquita o en este cuadro vamos a revisar cuál y cómo lo podemos hacer de una manera rápida para que cuando ustedes lleguen a la industria puedan identificar y puedan seleccionar y puedan descartar la mayoría de los equipos que no les sirven y trabajar nada más con un segmento de equipos que ustedes ya puedan traer en la mente. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es el caudal. Ya veremos cómo calculamos el caudal, después la presión, después la ubicación y después qué tipo de contaminante o de aire estamos trabajando. Vamos a hacer mención en esta parte de aquí. Tenemos nosotros el caudal. Para determinar el caudal, le vamos a revisar si es una ventilación ambiental o si es una ventilación localizada. Si es una ventilación ambiental, ¿cuáles serían algunas de las aplicaciones? Bodegas, baños, cuartos de máquinas, estacionamientos, ventilación de toda la nave industrial, etc. Si es una ventilación localizada, campanas de grasa, campanas de pintura, campanas con soldadura, equipos a prueba de explosión, equipos con captación de polvo, etcétera. Entonces, lo primero que yo tengo que saber una vez llegando a la industria es ver qué tipo de ventilación me están requiriendo.
De aquí yo divido, digo, ok, es ambiental. Si es ambiental, ya paso a revisar una vez que tenga definido qué tipo de ventilación, cuál es la presión estática que yo voy a necesitar en mi ventilador. Ya definí mi caudal, voy por mi presión estática. La presión estática van a ser todos los accesorios que se opongan al paso del aire. Puede ser que los tengamos, puede ser que no. Entonces, se va a calcular el equipo de descarga libre únicamente cuando no tenga ningún accesorio. Si ya le ponen una persiana de gravedad, si ya le ponen una malla, si ya le ponen una cubierta, hay que sumarse. Si ya le ponen un filtro para la captación de grasa, perdón, o pintura o soldadura, hay que sumárselo. Y la presión del filtro nos la va a dar el fabricante. Puede ser de acuerdo al tipo de filtro, que MERV es, si es MERV 8, MERV 13, si es filtro metálico, todo eso hay que contemplarlo en la presión estática. Partiendo de ahí, hay que ver dónde vamos a poner el equipo, el tipo de ubicación, instalación. Hay que ver si es en la pared, si es en el ducto, si es en el tejado, si es en el plafón o es en un pleno. Hay que revisar dónde se va a colocar. Después de esto, aquí me va a ayudar la ubicación, pues para ir segmentando, ¿no? Voy eliminando. ¿Sabes qué? No va a ser en la pared, va a ser en un ducto. Elimino todos los de pared, tejado, plafón y pleno. Y ya me trabajo con un segmento nada más. Lo mismo a la hora de trabajar en el tipo de aire. Ya en el tipo de aire voy a trabajar, oye, ¿sabes qué? Es que es para alta temperatura, es ambiente corrosivo, es algo explosivo, movimiento de materiales, aire limpio, con grasa, etcétera. Ya ustedes van a ir viendo eh, y segmentando de acuerdo a lo que vayan necesitando según los requerimientos del proyecto. Muy bien. Entonces, una vez que hicimos un pequeño repaso de todo esto, de la selección y todo, vamos a entrar de lleno en lo que son la ventilación de naves industriales. Ya les comentaba, vamos a trabajar lo que es dentro de las naves industriales, nos va a tocar siempre lo que es ventilación localizada, ventilación ambiental, la misma ventilación ambiental en depresión por sobrepresión, puede ser ventilación ambiental mixto o, y vamos a trabajar algunos factores de corrección, que es la altitud y es la altitud que tenemos sobre los metros del nivel del mar y la temperatura a la que estamos trabajando. Es muy importante seleccionar esa parte porque a veces el ventilador también tiene que mover un aire con cierta densidad y si no lo contemplamos puede ser que se force un poquito más el motor y podamos tener sobrecarga en el motor. Ok, entonces vamos a empezar por revisar lo que es la parte de la ventilación localizada. Como bien saben, la ventilación localizada pues se trata de encontrar el contaminante, se pretende captar a través de una campana a través de un sistema de ductos, seleccionar un ventilador y evacuarlo hacia el exterior. Eh, una vez que nosotros tengamos este sistema ya desarrollado, vamos a identificar si es una, dos o tres campanas. Cuando nosotros calculamos esto, no lo vamos a calcular en base a las dimensiones, ni lo vamos a calcular de todo el lugar, lo vamos a calcular en base a las campanas. La campana debe cubrir con ciertos requisitos, debe ser un poco más grande que el área de trabajo, no como en este caso, debería ser un poquito más grande para que alcance a hacer la succión de manera correcta. Después veremos otro tema de cálculo de campanas o más bien de, de campanas en general. En este caso, pues aquí tenemos tres campanas, las tres con tres estaciones de trabajo cada una o su estación de trabajo y está desarrollando un sistema de ductos, ¿no? Esta sería la ventilación localizada, tener al desarrollo. A nosotros que nos toca, pues calcular el caudal que esté en esta campana, más el caudal que esté en esta campana, más el caudal que esté en esta campana. La suma de los tres caudales es la que debe de cumplir mi ventilador principal, más la pérdida de presión por ejercer esta ductería y esta ductería. Se calcula el sistema de ventilación con esta presión estática. Aquí se ve que está descarga libre el aire. En caso de que tenga algún contaminante, podemos instalar un banco de filtros, ya sea previo al extractor o después del extractor. Aquí ya es cuestión de espacio, del cliente y de ustedes mismos, que son las personas que van a estar haciendo el diseño. Entonces, la pérdida de presión se calcularía por todos estos sistemas de ductos, más la pérdida de nuestros filtros, para que el equipo nos dé la ventilación o la extracción
localizada correcta. Ahora, algunos de los errores o otras cosas que no se contemplan, también se los voy a mostrar. Por ejemplo, se suele cometer con mucha frecuencia este tipo de errores, ¿no? En los sanitarios industriales, sobre todo, me ha tocado ver que llegan y ponen un extractor nada más. Llegan, colocan un extractor, dicen, a ver, tantas tazas, tantos migitorios, voy a poner mi extracción. Y ponen la extracción. Y a veces ese tipo de extracción que ponen, no le ponen ninguna entrada de aire, no colocan ningún sistema de inyección. Entonces el equipo está succionando y si por este lado yo tengo una puerta, crea una presión negativa y cuando quiero abrir la puerta no me deja porque esto está succionando hacia arriba y te ejerce cierta presión. Ese es un error muy común en los ventiladores, perdón, en los sanitarios industriales que hemos observado. Eh, Comúnmente ya ahorita a veces dejan las puertas abiertas o dejan por este lado alguna rejilla de entrada de aire para que pueda compensar la entrada de aire que está sacando el ventilador. Esta es la respuesta temática más favorable o más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente consideren la entrada de aire, ya sea con una puerta, una ventana, una rejilla, para no caer en este error. Muy bien. Otra de las cosas que les quiero comentar, por ejemplo, también errores más comunes, hablando como el que vimos ahorita, es el tema de las campanas. Es muy dado que en una ventilación localizada, como les comentaba hace rato, la campana sea más pequeña del área de trabajo. Traten, traten de poner la campana lo más grande posible, por lo menos 4 pulgadas de salida de cada estación de trabajo, sobre todo en el tema industrial, que es muy dado a que sean procesos de corte, procesos de soldadura, gases tóxicos o algún químico. Entonces, tratan de que sea 4 pulgadas hacia un lado y 1 metro de altura. Esta imagen nos hace referencia a otro error muy común. A la campana a partir de 3 metros de salida, perdón, a partir de 3 metros de longitud, la salida debe de ser por 2 ductos para que el aire esté repartido y tengan una ventilación, digamos que a lo largo de toda la campana, una ventilación estándar, una ventilación uniforme. Si yo no le doy 2 salidas, digamos que esta campana mide 3 metros, ¿sí? Yo genero mi ducto aquí en el centro, entonces del centro hacia una orilla me da 1,5 metros, del centro hacia la otra orilla me da 1,5 metros. En el peor de los casos, bueno, mejor dicho, en el mejor de los casos sería 1,5 metros de separación que le va a costar al ducto para poder jalar de un lado hacia otro. Pero ¿qué pasa si la campana mide 4 o 5 o 6 metros? Pues ya no le va a alcanzar, ¿sí? Si nosotros hacemos una salida tipo pantalón como esta, repartiríamos y quedaría 1 metro, un ducto, distancia entre uno y otro metro, y luego distancia de 1 metro de la orilla al segundo ducto. Y me quedaría 1 metro separado uniformemente, va a estar recorriendo todo el aire y lo va a succionar de una manera más uniforme. Va a estar mucho mejor repartido y va a ser más eficiente el sistema de la campana. Entonces, ese proceso es un error muy común también que no debería de suceder. Otra de las recomendaciones que les quiero hacer también es el cómo captar los gases, el cómo captar todo el tema de los químicos, sobre todo cuando son procesos de humos, de ácidos, ¿no? Contaminantes o solventes o procesos nocivos. La mayoría de la gente, no sé por qué siempre opta por poner la campana en la parte de arriba, como si fuera una campana para tipo cocina doméstica y tipo cocina comercial, incluso cocina industrial, como de esta parte de aquí, y queremos siempre captarlo por la parte de arriba. Recuerden, la manera más eficiente para poder captar gases nocivos en la industria es colocándonos lo más cercano posible a nuestro químico, lo más eficiente, lo entre más cercano esté nuestra campana de captación, más eficiente va a ser mi sistema y mi extractor va a ser más pequeño, más eficiente y más óptimo. No voy a gastar tanto.
Si le tenemos mucha separación, voy a forzar a que el equipo sea más grande, incluso de tamaño y de motor, incluso hasta en el voltaje puede ser que también se había reflejado. Ahora, esta parte de aquí nos pone una campana, cómo lo capta de manera inmediata, rápido, y el equipo tendría que ser mucho más eficiente, por consecuente. Ahora, otra de las cosas que les quiero comentar es este error también. Nosotros a veces ponemos la campana y la campana que nosotros ponemos no está diseñada para trabajar con un equipo axial. O sea, ponemos equipos axiales pegados en la pared y luego la campana, en vez de poner con un ducto y poder canalizar o no poner una campana de captación. Si no se pone una campana de captación, lo único que van a hacer es que el contaminante lo van a trabajar como si fuera una ventilación ambiental y van a esparcer o van a trabajar el humo por todo lo largo del recinto o del local. Entonces no hay como captarlo luego y tratar de sacar los gases de manera más cercana, lo más cercano que se les pueda permitir de acuerdo a las restricciones también, a veces del operario, de la máquina, del funcionamiento o del proceso, ¿no? Que no nos dejan. Pero sí traten de hacerlo lo más cercano posible nuevamente. Ahora, ¿por qué lo más cercano posible? Aquí ustedes lo van a ver por qué. Si ustedes ponen, digamos que la campana a 1 metro de distancia, les va a dar ponen a un caudal X. Pero si ustedes lo ponen a 2 metros de distancia, que digamos que llegan y ya está, le va a costar 4 veces el esfuerzo al mismo ventilador. O sea, sería 4 veces el caudal que ustedes estén calculando simplemente con el hecho de bajar la campana 1 metro. Entonces, súper recomendable esta parte. Súper recomendable. Se van a ahorrar mucho dinero tratando de mantener o de hacer ese esfuerzo. Otro de las otro de los puntos a trabajar, como les comentaba, u otra manera de hacerlo, vean nada más el ducto en esta aplicación, que cuando no lo hacen de manera correcta, vean el ducto y la campanota que se está trabajando, el gasto, imagínense el tipo de extractor que va a tener simplemente para poder trabajar y bueno, más bien extraer todos los solventes de esta parte con este proceso. Siendo cuando y si el proceso nos lo permite, podríamos hacer una campana muy pequeña, con un ducto más pequeño y con un extractor más pequeño para poder trabajar el mismo sistema. Todo es igual. Nada más, todo está a criterio de selección y a criterio de cómo lo vamos a poner en la parte del proyectista o el calculista que esté especificando. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo para cada una de las campanas? ¿Qué tipo de campana voy a trabajar o cómo lo voy a calcular? Pues muy fácil. Aquí en esta gráfica les voy a dejar lo que es los sistemas de captación para cada tipo de campana. Aquí ustedes lo pueden revisar. Eh, la velocidad, si es una abertura de una ranura, ranura con brida, canto con brida, si es una cabina o toda una campana completa. Dependiendo cada una de la aplicación que ustedes tengan, de hacer el tipo de caudal necesario y la fórmula que ustedes deben de aplicar para esta parte del trabajo. Ahora, si siempre van a extraer ustedes contaminantes que contengan, hay que trasladarlos siempre y filtrarlo. Entonces, siempre que sea posible que las boquillas de extracción sean con brida para poder acortar y sellar, nos va a ayudar a reducir hasta un 25% el caudal con la boquilla de succión adecuada para que la brida nos ayude a guiar y a trabajar un poquito más el sistema de la ventilación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de esta parte. Vean cómo hay errores en la parte de la instalación muy comunes que no los vemos a veces, no lo tenemos muy a ciencia cierta, pero por ejemplo la longitud efectiva incorrecta. O sea, a lo mejor si yo hubiera volteado este equipo para el otro lado, me quedaría recto
y me ahorro todas estas curvas, ¿no? La orientación del equipo está, a lo mejor para mi punto de vista, pues no está a nivel o no quedó como debiese de quedar. Podríamos haberlo hecho de una manera recta. ¿Qué aciertos tiene? Pues tiene, como pueden ver en esta parte de aquí, su cuello de lona, tiene una base de montaje muy estable, muy sólida. Entonces, pues esas partes también hay que irlas corrigiendo y poderlo revisar. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Ya vimos un poquito de la parte de la ventilación localizada, cómo lo van a captar de acuerdo a la boca, qué efectos te ocurren, cuáles son los errores más comunes, e incluso en tipos de selección y tipos de orientación, como lo estamos viendo. Ahora, ¿qué sería o cómo sería el tema de la ventilación ambiental? Pues como ya saben, ¿no? La ventilación ambiental es cuando vamos a ventilar todo el lugar, toda la nave, todo la industria o todo el campo, y pues la base nos las va a dar en base a la norma, que es la norma DIN 1946, por cual vamos a ver más adelante, y esa norma nos dice que de acuerdo al tipo del hogar, son los cambios por hora que voy a trabajar, y sería el caudal por el volumen de aire, ¿no? O el número de renovaciones, que sería, el caudal va a ser igual al número de renovaciones por el volumen del local. Entonces, esa sería la parte en la cual estaríamos nosotros revisando y trabajando. ¿Cómo vamos a trabajarlo de manera de depresión? Pues la ventilación en depresión es cuando estamos ventilando con una presión negativa. Es decir, se conforma de un ventilador mecánico, puede ser lateral o en un muro, o puede ser en el techo, y forzar la entrada del aire por la pared del lado opuesto o al lado opuesto de la colocación del ventilador para que este mismo vaya jalando todo el aire del recinto, todo el aire del local, y ya cuando termine, que llegue a la pared final, pues pueda empezar a tomar el aire fresco o no viciado del exterior y se esparce por todo el lugar. Una vez que ya se contamina por pasar de todo el lugar, lo aventamos hacia afuera. Y lo mismo en este sistema, en la ventilación ambiental por depresión, es succionarlo, que se pase por todo el lugar y lo extraemos hacia afuera. Ahora, hay ventajas y hay desventajas, claro, como todo. Tenemos algunos puntos o algunos criterios en los cuales nos va a convenir y otros en los cuales no nos convenía. Por ejemplo, ventajas de una ventilación por depresión. Las primeras ventajas es que es un mejor control de la propagación de los contaminantes del aire lavado y es el sistema más económico porque únicamente ponemos un extractor y del lado opuesto sería con ventilación natural. Entonces solamente tenemos un elemento rotativo. ¿Qué desventajas podemos tener? Pues que puede ser que tenemos que esperar a que el extractor saque todo el aire, haga un movimiento, entonces el movimiento que tengamos sería un bajo movimiento de aire a nivel del piso, no se va a notar tanto el movimiento del aire aunque lo estemos teniendo, entonces lo ideal es complementar con sistemas de recirculadores de aire o de muro o de piso o de techo, donde ustedes quieran colocarlos para ayudar al movimiento de aire y que sienta, digamos, el confort, el personal en la nave. O sea, con una ventilación por sobrepresión, pues ahora sí sería inyectar y forzar, pero esto va de acuerdo a la aplicación. Este se conforma por inyectores de aire que se ponen en el recinto, buscando que se encuentren instalados del lado opuesto uno contra el otro para poder generar un barrido de aire uniforme dentro del mismo lugar, ¿no? Entonces, las ventajas que tenemos en una ventilación por depresión, pues es un muy buen movimiento de aire a nivel de piso. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué aplicaciones pueden ser? Porque normalmente esto se puede dar en los cuartos limpios, en cuartos alimenticios, de industria médica, en donde queremos estar teniendo una presurización o una sobrepresión para evitar que se meta el polvo, los insectos, agentes externos y mantener una ventilación con movimiento de aire a nivel de piso excelente. Ahora, desventajas de pues al generar presión positiva es posible que también puedas contaminar lugares en el interior o del recinto que no estaban contaminados antes. Es decir, si no lo tienes aislado, todo lo que tengas, el mismo sistema que tengas dentro del cuarto, lo vas a tener por todos lados. Y la otra, pues probablemente tengas un poquito más caro porque el aire que estés inyectando lo tienes que filtrar, lo tienes que preparar para que entre de una manera
limpia y no te contamine, ¿no? Como bien comenta esta parte. Ahora, la ventilación de ambiental de un tipo mixto, pues esta lleva inyectores en una cara del recinto y extractores en el otro, es decir, inyecto de un lado y extraigo del otro. A este sistema sí hay un muy buen movimiento de aire y recorrido a nivel del piso que nos ayuda a que los empleados sientan el confort, porque de un lado estoy inyectando, del otro lado estoy trayendo, hay mayor movimiento de aire, aparte de que pues también nos ayuda a hacer en términos de temperatura o movimientos de aire, nos ayuda a que en la planta, cuando hay procesos, pues sientan el barrido del aire en el nivel de piso y no tengan que estar esperando o ayudándose de recirculadores ya con el inyector puesto del lado opuesto. Y este sistema también se utiliza cuando tenemos trayectos muy largos. Si la nave está muy, digamos, de planta a planta o de pared a pared, está muy largo el sentido, pues se pone un inyector, se pone un extractor a las orillas de las naves y en el centro de la nave nos apoyamos con recirculadores o a algún equipo de piso que nos ayude a mover en el barrido del aire, ¿no? Para poder tener un mejor control. Y desventajas de esto, pues obviamente el costo, ¿no? La inversión inicial, la instalación y el consumo energético, pues obviamente se van a la alza por el tema de tanto equipo que tenemos que poner. Entonces, es súper importante que nosotros diseñemos de acuerdo a las necesidades del cliente, saber escucharlo, saber qué es lo que nos está pidiendo, qué es lo que requiere para poder especificar el ventilador exacto, para poder especificar el ventilador que necesitan o los ventiladores que se necesiten tener. Otra recomendación que les vuelvo a hacer es muy importante considerar las entradas de aire. La entrada de aire es fundamental para los sistemas de ventilación ambiental y localizada. Cuando el recinto que ustedes tienen está totalmente cerrado, va a ser imposible buscar opciones o realizar alguna función que nos ayuden con las entradas de aire natural. Necesitamos muchas de las veces meter inyección de aire con ventiladores e inyectores y si no se puede, pues la manera, como les comentaba, más económica es hacerlo con entradas de aire, ya sea ventanas, louvers, o incluso puertas o ventanales abiertos, ¿no? Mm, Normalmente se instalan siempre al lado opuesto para poder hacer el barrido uniforme como les mencionaba, como les mostraba en los ejemplos. En aplicaciones de lo que son más sanitarias, de alimenticias, farmacéuticas, incluso electrónicas, siempre se busca tener una mejor calidad del aire del exterior, por eso se utilizan manejadoras con una o dos etapas de filtración con diferentes tipos de filtros para poder conservar o tener una calidad del aire pues más pura, ¿no? Una calidad del aire, una mejor calidad del aire, por así decirlo. Otra de las cosas que también les comentaba en un principio, tomar mucho en cuenta los factores de corrección de densidad del aire por la altitud y la temperatura. Todas las fichas técnicas que ustedes vean, todos los equipos de nosotros siempre les van a mostrar algunas características técnicas, les van a mostrar el caudal, les van a mostrar el voltaje, el amperaje, las dimensiones, el peso, y donde dice la parte del caudal, todos nuestros equipos, el caudal siempre está establecido a descarga libre, porque nosotros no sabemos a qué pérdida de presión va a ser. Para eso hay que trabajar en la curva característica o en las tablas. Entonces, todos esos equipos están diseñados siempre a las condiciones estándar de temperatura. Las condiciones estándar, pues normalmente son a 0 metros sobre el nivel del mar y a 20 grados centígrados. Esa es la temperatura que nosotros manejamos de manera estándar, que sería, digamos, la densidad del aire a trabajar sobre el nivel del mar. Con eso. Ya de ahí partimos a los diferentes factores para las diferentes, digamos que diferentes ciudades o del país en donde ustedes vayan a hacer la instalación del ventilador, ¿verdad? Entonces, esta es a grandes rasgos la manera en cómo se hace una ventilación, en la manera en cómo trabajamos las diferentes formas de ventilación en las naves industriales. Vamos a entrar un poco a lo que son las normativas para que ustedes los puedan ver. Las normativas, pues que se van a trabajar o que normalmente trabajamos,
y que constantemente les van a estar pidiendo en la industria, va a ser la norma DIN 1946, normativa sobre niveles de ruido, normativa sobre ventiladores APEX, del ASRAI, del AMCA, instalaciones incorrectas más comunes en equipos centrífugos, sobre todo los equipos centrífugos, que he visto mucho en los temas de los ductos, que también quiero hacer mención un poquito más rápido más adelante, criterios de selección de un ventilador que ya vimos, y tipos de arreglos de los ventiladores axiales y accesorios acústicos, dando un poquito de prioridad también al tema de los sistemas axiales, para que vean los diferentes accesorios y arreglos que podemos trabajar en los ventiladores axiales, porque muchas de las veces la gente nada más está acostumbrada a trabajar un solo modelo, y no hablo de un solo modelo en el equipo, sino diferentes aplicaciones o desarrollos que les pueden ayudar tanto en el espacio a la hora de colocacionlos, en el sentido y en el tema de la instalación, ¿no? Ok, vamos a empezar un poquito por el tema del ASRE. Tenemos aquí la normativa del ASRE, que sería la tabla del 6.1 del ASRE 62.1, en el cual en esta tabla nos dice que según su aplicación, el segmento y las CFMs por persona es la que debemos de aplicar de acuerdo al tipo de aplicación o del recinto que estemos trabajando. Esto está enfocado a cuántos CFMs por persona debemos de mover según el tipo de establecimiento que trabajemos. Sí, entonces está muy sencillo. Vamos a revisar en esta parte de aquí. Te dice para qué tipo de recintos son. Hay una tabla, pues digo, puse un segmento nada más, la tabla sigue hacia abajo, pero podemos ver aquí, ¿no? Auditorios, salones, laboratorios, taller de madera, laboratorio de computadora, centro de media. Entonces te dice, por cada persona que haya trabajando vas a mover 5 CFM, 7.5, 10, 10, 10 o 7.5. Entonces, esta toma nos hace función a los FMs por persona que debemos de mover según la ubicación. Si ustedes ven esta tabla a lo largo, van a ver procesos de humo de soldadura, van a ver a lo mejor cuartos de producción, van a ver almacenes, van a ver máquinas de prensado, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya te va a dar otro panorama y otra cantidad de CFMs a mover por la cantidad de personas que tengamos. Entonces, esta sería en base a la norma del ASHRAE 62.1 por persona, y tenemos otra muy común que es la norma DIN también, que hace un poquito relación a lo mismo, que esta norma nos va a decir, de acuerdo al tipo de local, los cambios por hora y en el sector que estamos trabajando. Por ejemplo, en esta parte de aquí, que es el más común que trabajemos nosotros, vuelvo a lo mismo. Auditorios, aulas, lavanderías, oficinas, el tipo de local, los cambios por hora. Aquí ya no me voy a meter en el tipo de personas. Aquí ya me estoy metiendo en el tema de los sistemas de ventilación, en los cambios por determinado tiempo, de acuerdo a la aplicación. Entonces, aquí nos da un ejemplo. En el tema sector terciario, en el tema industrial o en el residencial doméstico. Vámonos a la parte industrial, aquí donde te dice, pues, sabes que tenemos laboratorios, tenemos talleres de alternación de aire, tenemos talleres de soldadura. Pues, por ejemplo, en el taller de soldadura, que es muy común, nos dice que de 20 a 30 cambios. Esto significa que cada 2 minutos en un taller, cuando tengo una ventilación ambiental, voy a sacarlo cada 2 minutos todo mis contaminantes. Y aparte de esto, debemos de tener nosotros nuestra ventilación localizada dentro de cada una de las estaciones de trabajo. No se nos olvide que es muy importante también eso. ¿Cómo trabajábamos o cómo calculábamos esto? A ver, vamos a ver si tenemos por aquí. Acuérdense que esto lo manejábamos muy fácil, ¿no? La ventilación en base a la norma es el caudal, que era el volumen del local por el número de renovaciones por hora. En este caso, largo, ancho y alto, el volumen, por las renovaciones por hora, que dijimos que eran 30 cambios por hora, o 25 o 20, dependiendo la intensidad o el humo que ustedes vean que se maneja. Y de ahí nos da el caudal, de ahí ya partimos nosotros con nuestro caudal establecido. Entonces, estas serían básicamente las normas para la gestión del caudal en la cantidad de aire, ya sea una ventilación ambiental o la ventilación localizada, como lo platicamos. Ahora, viene otra normativa. La normativa que tenemos es la NOM 081 ecológica de 1994, que es la normativa de ruido. Esta es la norma oficial mexicana, en la cual establece que los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las cuentas y su método de medición son los siguientes.
en la zona residencial, en un horario establecido de 6 a 10 de la noche, son 50 y 55 decibeles, dependiendo del horario, de 10 a 6 de la mañana son 50 decibeles. Sin embargo, en temas industriales y comerciales, que es el que más nos interesa, de 6 a 10 de la noche son 68 decibeles permitidos. Vean nada más, 68 decibeles. Después de las 10 de la noche deben de ser 65 decibeles. Entonces, esto nos lleva a la búsqueda e implementación de nosotros a buscar desarrollo de sistemas acústicos, el cual vamos a ver en unos ejemplos más adelante también. Entonces, estos son los límites máximos permitidos del nivel de ruido. Quiero que quede bien claro, ¿no? Norma 081 ecológica de 1994 es la norma oficial. Ahora, tenemos también la NOM 011 de la STPS, de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la cual nos va a indicar a nosotros las horas en las cuales está permitido o el tiempo de exposición de nuestros trabajadores, ¿sí? Esto es otra cosa diferente, no es el nivel de ruido a aguantar que vas a aguantar, sino el tiempo que puedes permanecer o debes de permanecer dentro, ¿sí? De una zona con un nivel de ruido permitido de 90, 98, 95, 96 decibeles. Entonces, estos son los límites máximos permisibles. Ahora, si ustedes pueden ver en el apéndice A de la tabla A1, los límites máximos son de 8 horas a 90 decibeles. Cuando ya se brinca de 90 a 93 decibeles, 4 horas. Cuando ya son 96 decibeles, son 2 horas. Es decir, tú puedes trabajar 2 horas y forzosamente necesitas un descanso, ¿sí? La jornada laboral de 8 horas máxima es para 90 decibeles, incluyendo tapones, ¿eh? Los tapones auditivos son completamente otra cosa. Entonces, 105 decibeles solamente puedes estar expuesto 15 minutos, ¿sí? Ahora, nosotros también me van a decir, oye, Armando, pero ¿cómo vemos lo de los decibeles? ¿Cómo sabemos qué tantos decibeles son? Para que se den una idea, traigo una gráfica de un nivel sonoro. El número de decibeles de un ventilador se expresa en el nivel de ruido que produce en el funcionamiento del mismo. Y como tal, va a venir caracterizado por una potencia sonora LW. El nivel de esta potencia debe formar parte de los datos de catálogo del aparato para que como una característica más de la correcta selección del equipo. Entonces, nosotros vamos a poner una selección de equipo, como les comentaba, acorde a las necesidades del cliente. No voy a poner un extractor muy ruidoso en una oficina o en una, no sé, en una zona de producción donde pegado estén las oficinas y el nivel de ruido sea bastante. Ahora, ¿cómo lo van a ustedes a identificar? Muy bien, para que se den una idea, el canto de los pájaros, aquí está a donde lo vamos a nosotros a percibir. Es un nivel muy bajo que se puede percibir de 10 decibeles. Cabe mencionar ciertas cosas. La primera, cada oído humano lo percibe de manera diferente. Cada persona tiene la sensación y la sensibilidad muy diferente en el oído humano. Cada quien lo va a percibir muy diferente o con unos decibeles más o menos que otro, pero siempre y cuando nosotros podemos segmentar lo que está dentro de este rango, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con una biblioteca, un sonido de una casa o una charla normal. Entonces, si se fijan, una charla normal, pues es tolerable, son 60 decibeles. Ahora, máximo tolerable, 70 decibeles. Nosotros andábamos en la norma en 68, 69 decibeles. Ya pasando de 69, 70 decibeles, ya es algo molesto. Ya entramos en un sector de molesto o de molestia. A partir de ahí, tenemos que arriba de los 90 decibeles, por ejemplo, una sirena, llámese de policía o ambulancia, ya 90 decibeles es dañino, ¿sí? Un martillo mecánico, una motocicleta o un trueno. Ahora, todo esto, pues obviamente tienes que tener un fundamento de decir, no es lo mismo que lo alcance a percibir de manera inmediata o luego a percibirlo a 10 o 15 o 20 metros de distancia, ¿no? Entonces, normalmente, todas las certificaciones que nosotros hacemos cuando medimos el nivel de ruido, porque también nosotros certificamos nuestros equipos, son a 5 metros de distancia, que es lo que marca la norma. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esta es una tablita para que ustedes vean más o menos qué nivel de ruido hace cada uno de ellos y tengan una comparativa hasta dónde, ¿no? Entonces, esto es en la cuestión de nivel de ruidos en las normas.
Tenemos también nosotros, aparte de esto, lo que es el tema del ambiente explosivo. Vamos a ver ahorita el AMCA. El AMCA estándar 99-401-86 nos indica donde nosotros vamos a requerir equipos a prueba de explosión, como por ejemplo, en dónde podemos utilizar equipos a prueba de explosión y cómo se nos indica. Pues lo podemos utilizar en la industria petroquímica, lo podemos utilizar en la industria química, cuartos de pintura, laboratorios, bodegas de solventes, pinturas, etcétera, donde nosotros estemos seguros que todos los contaminantes que se estén trabajando, los solventes, corren riesgo o son inflamables, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros nos va a exigir que nosotros pongamos lo que es el sistema antichispa. Muy bien. ¿Qué es lo que los hace antichispa a nuestros ventiladores? ¿Cómo funciona el término? ¿Cómo me marca la norma del ANCA? ¿Por qué es un antichispa? Regularmente todos los ventiladores y los extractores están fabricados de materiales ferrosos, ¿sí? Tenemos un elemento, como les dijimos al principio de la presentación, un elemento rotativo, uno fijo. El elemento rotativo normalmente es la turbina o es la hélice. Y el fijo es el venturi o el soporte donde se agarra o el oído de aspiración. Entonces, en caso de tener contacto uno con el otro, hay riesgo de producir una chispa. Es decir, si dos metales se hacen un roce a cierta velocidad, es obvio que va a producir una chispa. Entonces, por lo tanto, existen tres tipos de arreglos antichispa que están regulados por la norma de AMCA. El arreglo AMCA tipo A, el B y el C. Cada uno de ellos pues tiene sus diferencias. El tipo A, los dos elementos son de materiales no ferrosos, es decir, el elemento rotativo y el elemento fijo. En el tipo B, el elemento rotatorio es fabricado en material no ferroso y en el tipo C, el elemento fijo es fabricado en material no ferroso. Entonces, aquí se van a venir a cumplir una de las características para poderlo determinar. Un ejemplo de ellos, aquí está. Estos son los ventiladores, ¿no? En este caso tengo un arreglo tipo C, AMCA tipo C, porque el tema fijo está fabricado en aluminio, que es un material no ferroso. Entonces, si llega a haber algún percance, algún movimiento de que la turbina roce o toque con el oído de aspiración, no habrá ninguna chispa porque no es material ferroso, ¿sí? Y con esa condición cumplimos el AMCA tipo C y tendremos un equipo a prueba de explosión. Igual pudiera ser tipo A o tipo B, ¿sí? Esta sería la manera más económica y más sencilla de manejarlo. Igual podemos colocar un disco de enfriamiento también para que no se caliente el tema de la turbina o el tema de por si hay alta temperatura en el proceso, ¿no? Algún tema de selección. Esto está como un accesorio adicional. Ahora, otro ejemplo de equipo antichispa. Pues los equipos fabricados completamente en polipropileno. A hacerlo material ferroso, nosotros tenemos un arreglo ANCA tipo A, ya que tanto el motor, perdón, pudiéramos ser que tanto el motor sea a prueba de explosión, pero en este caso, tanto la turbina como el elemento fijo, ambos son de plástico, todo el equipo está fabricado en polipropileno y pues tenemos bastante, pues tenemos el arreglo A y tenemos bastantes opciones contra los ácidos, alcalinos y solventes, que normalmente también son muy agresivos contra el metal. Entonces, este tipo de equipos nos permite perfectamente trabajar como en ellos. Aquí tenemos un caso de, a ver dónde está esta parte de aquí. Tenemos un caso de una instalación de un equipo fabricado completamente en polipropileno, donde se hizo la instalación, se hizo la succión. Antes de tocar el equipo, se puso un banco de filtros con banco de filtros. Llevaba un arreglo tipo 3, si no mal no recuerdo, llevaba filtros metálicos, luego unos plisados y unos de carbón activado para filtrar los olores y poder emitir hacia el exterior sin ningún problema y que no tengan problemas de contaminación. Entonces, este sería un arreglo tipo A. Ahora, volviendo un poquito a la parte de la certificación de los equipos, como les comentaba, AMCA, pues bien sabemos, es el movimiento y control, la Asociación de Movimiento del Aire y Control Internacional que nos rige y es la que nos certifica que nuestros equipos digan o más bien den lo que nosotros decimos
para que ustedes se sientan con la confianza necesaria. Y lo podemos certificar en diferentes maneras, en aire y en sonido. Y aquí está la curva característica de cuando está seleccionado o certificado en performance y también en sonido. Como les comentaba, en sonido pues es a 5 metros de distancia para tomar las lecturas y tener nosotros los registros. Ahora, nosotros mismos lo podemos certificar debido a que tenemos también un laboratorio en Soler y Palau acreditado precisamente por AMCA, en el cual nos permite poder hacer nuestros ensayos y poder nosotros emitir. Ya nada más sería cuestión de que lo valora AMCA y nos da la certificación de cada uno de los equipos de acuerdo a las curvas que nosotros estamos emitiendo. Entonces, el laboratorio cuenta con 2 cámaras para ensayos aerodinámicos, de acuerdo al ANSI y al AMCA. El AMCA es del estándar 210 de la REI 51, y también tenemos una cámara semi reverberante en donde hacemos los ensayos de potencia sonora de acuerdo al AMCA estándar 300, que es la que nos ayuda a certificar la parte del nivel del ruido. Ahora, volviendo un poquito a los ensayos y las pruebas, me voy a meter en el tema de cómo se debe de poner el tema de los tubulares y de las normas para poder nosotros hacer una descarga y una carga correcta. Bueno, metiéndome un poquito a los ventiladores que son probados en situaciones que simulan las instalaciones en los temas de la industria, nosotros tenemos 4 formas de hacer una instalación o 4 formas de poder hacer un ensayo. Estas 4 formas serían la A, B, C y D. Una sería a descarga libre, en la parte de aquí, que sería el equipo cuando nos da descarga libre, que tenemos nuestro ventilador y sale directamente. 2 sería cuando sería la descarga inductada, como lo pueden ver. 3 sería la descarga libre, pero la entrada inductada. Y 4, ambas inductadas. Esa sería la manera en la cual puedes tú probar un ventilador. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto en los centrífugos o en qué nos afecta? Ok, cuando nosotros medimos, vean aquí cómo está la misma entrada, la misma salida. Cuando nosotros hacemos una instalación en campo, normalmente no nos vamos a topar con que todo ya está hecho bien bonito, sino nos va a tocar llegar a hacer el desarrollo. Entonces, las instalaciones que nosotros tenemos, el funcionamiento deficiente del sistema debe de estar de manera uniforme. Si nosotros cortamos el flujo del aire de manera muy recurrente, en estos ejemplos, vamos a tener problemas. No hay un barrido uniforme, hay choques. Entonces, asumiendo que el ventilador es fabricado y probado correctamente, como yo les acabo de poner ahorita el ejemplo, hay causas muy comunes de fallas y de instalación, la mayoría de ellas, como ustedes están viendo, en las cuales la combinación del sistema nos puede presentar correcciones inapropiadas en la descarga, que sería una unión, un corte o cualquier adaptación, un flujo no uniforme en la entrada del aire y un efecto vórtex o remolino que se puede hacer en la entrada del ventilador por no darle la correcta o el desarrollo correcto. Por ejemplo, en esta parte de aquí, el desarrollo viene con cierta velocidad y tú le abres, pues se pierde, ¿no? Aquí en esta parte. Lo correcto es hacerlo con un ángulo y una trayectoria que vamos a ver ahorita más adelante. Aquí está igual, la manera de la entrada del aire viene muy grande y tú lo adaptas, pues obviamente lo ahorcas, ¿no? Debe ser con un ángulo también y cierta uniformidad con cierta distancia. Y luego viene esta parte de acá, aquí donde también hay ciertos vanos, remolinos, por no darle su correcta distancia o su correcto corte al ángulo que debe de ser. Entonces, esta parte también es muy importante que ustedes la tengan en cuenta y la estén combinando. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros esta parte? Aquí vamos a expresar nosotros, te dice los factores del efecto del sistema de la descarga. Entonces te dice, anteriormente comentábamos, ¿no?, que los ventiladores son probados inductos a la descarga de ANCA, el estándar 210, y pues limita la descarga con grande a 105 grados y no menos de 95 grados. El área de la descarga del ventilador, las transiciones están limitadas al 15% por convergencias del 7% para divergencias. Esto quiere decir que si yo voy a hacerlo una ampliación del ducto, de la descarga, de que viene mi boca de descarga y quiero un ducto más grande, yo debo de generarlo con un ángulo de apertura de 105%, no mayor, ¿sí? Y con un ángulo del 7%, igual en esta parte de aquí, 15 grados de ángulo y
no menor a 95%. Entonces, esto es lo que yo debo de trabajar. Si ya me voy abajo del 95, estoy ahorcando. Lo más aquí, si yo me voy arriba del 105, no estoy respetando la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, lleva un ángulo para apertura y lleva un ángulo para cerrar o para achicar. Lleva un porcentaje para apertura y lleva otro porcentaje para reducir. Igual. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vemos muy común y en la parte de los vanos también se logra apresar. Ahorita van a ver esta parte de aquí donde dice que la longitud efectiva del ducto no se respeta. Debe de ser 2,5 veces el diámetro dependiendo del tipo de equipo para que sea una longitud y una trayectoria correcta después. Si yo no respeto este espacio, esta longitud efectiva y yo luego lo acorto, lo saco, lo pongo, causo lo que son los remolinos. Yo tengo que respetar esta parte. Si esta parte yo no la respeto, mi sistema no va a quedar bien. Visto de otra manera, aquí está. Una longitud efectiva de 1.5 veces el radio o esta parte de aquí. Yo me voy 1.5 y a partir de aquí ya puedo hacer mis movimientos en tuboaxiales completamente. Igual aquí, longitud efectiva, 1.5 y hago movimientos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado este tipo de situaciones, ¿sí? En donde no les da la descarga, donde no piden el sentido del equipo, donde no piden la rotación adecuada. Entonces, hacen un arreglo tras un arreglo y termina convirtiendo una barbaridad. Entonces, no tenemos ni la longitud efectiva, hay una mala selección de rotación y descarga, como les decía, no tiene ninguna adaptación del cuello de lona, entonces, pues este sí no tiene nada de instalación correctamente, ¿no? Ok. Criterios de selección de un ventilador. Los criterios de selección de un ventilador para el nivel sonoro permisible es fundamental. Ahorita el tema del ruido dentro de la industria se está volviendo un factor ya muy representativo en el cual pues sí tenemos que tomarlo en cuenta para la hora de selección de nuestros equipos. La ubicación del equipo, como ya lo vimos, el muro, techo, plafón, el costo del equipo, cuál equipo sí es más económico, si me cuesta más meter un equipo acoplamiento directo, pero es más ruidoso, o si me cuesta más uno de bandas y poleas, pero hace menos ruido, o cuál es la diferencia entre la facilidad del costo y la instalación. Meto un equipo más grande, pero más pequeño, facilidad y costo de mantenimiento, pues me ahorro el estar cambiando las poleas, tipo de aire, pues ahora sí que el tipo de contaminante voy a trabajar, aire limpio, aire con grasa, materiales a prueba de explosión, ambientes corrosivos, etcétera. Lo que sí quiero que revisen es este tema. Hay diferentes, en la parte sobre todo de los axiales, hay diferentes arreglos que podemos trabajar. Normalmente la gente siempre dice, ponme una malla, ponme una persiana y ponme una cubierta. Eso está bien, eso es la manera estándar, eso es la manera común, pero a veces nos quita mucho espacio. Entonces tenemos estos sistemas ya integrados con un sistema donde viene inyección hacia afuera y luego tenemos la parte de inyección hacia adentro. Bueno, un poquito, perdón. En el arreglo A pueden ver la entrada, tenemos la malla de protección, el motor y la persiana y el sentido hacia el arreglo extractor, como comúnmente lo conocemos. Después podemos hacer ese mismo extractor con un arreglo B. El arreglo B, pues es el mismo extractor, pero como si fuera inyector hacia adentro. Si se fijan, el motor queda por la parte interna de la nave industrial. Podemos voltearlo y hacerlo igual. Que la persiana quede por fuera, pero el motor por fuera a su vez. Y luego tenemos la parte también donde la persiana está por fuera, la malla por dentro, pero el sentido va hacia el lado opuesto. ¿A quién nos va a ayudar esto? Muchas veces no tenemos espacio en las instalaciones donde lo vamos a hacer, no tenemos espacio disponible y tenemos que acortar. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de cómo podemos hacer. Esta es la manera más eficiente, bueno, esta es la manera más común de hacerlo con un wall housing, que es lo que las personas normalmente piden. Quiero un wall housing. Me toca mucho en la industria que siempre piden un wall housing, pero sin filtros. Yo les recomiendo, si van a pedir un wall housing, pueden pedirlo
para nada más para cuando van a hacer el arreglo de filtros, que es este sistema de extracción con una cubierta 45. Si lo van a pedir del otro lado, pues obviamente no se va a poder. Tenemos que ponerlo como manera de inyector. Y aquí va a llevar sus accesorios, por ejemplo, malla de protección que estamos viendo en esta zona. Vamos a ver el banco de filtros, vamos a ver el gabinete del ventilador, vamos a ver la persiana y la cubierta, ¿no? Como bien comenta aquí los accesorios. Sin embargo, a la hora de hacerlo nosotros, un inyector, pues cambia completamente. Queda de manera igual, nada más que el sentido va hacia adentro. Estamos inyectando aire, como es un arreglo inyector, debemos forzosamente considerar una campana de 40, en vez de 45 a 90 grados, y el banco de filtros previo. Es decir, primero filtro el aire y luego lo paso. Entonces ya, si llevo un banco de filtros y me lo están pidiendo, pues ya ahora sí conviene mostrar todo el equipo completamente con todos los módulos estos que vienen. Hay ocasiones en las que no me piden el banco de filtros y de todas maneras me piden un wall housing completamente grande. Entonces, no es necesario tener un wall housing completamente grande con todos los módulos. Podemos trabajar, como les comentaba, este tipo de arreglos, que es un wall collar, que es algo más pequeño y se puede trabajar también. Un ejemplo de ellos, pues miren, es este equipo. Queda mucho más pequeño, en un solo gabinete lleva la malla, lleva la persiana y el wall collar, y todo queda perfecto, no es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver esto, ¿no? ¿Qué es lo de línea? Está bien, no pasa nada, nomás les estoy mostrando que también podemos fabricar otro tipo de accesorios axiales. Y lo de línea es poner el equipo, por ejemplo, el HGT que tenemos aquí, que es esta parte del equipo, poner la malla de protección por la parte interna, o poner en el marco su unión persiana, poner su persiana de gravedad y su cubierta intemperie, ya sea a 45 o a 90 grados. Eso es lo que normalmente nosotros trabajamos de manera estándar, pero normalmente no es así. Normalmente tenemos otras opciones y tenemos más cosas. Esto es lo que a lo mejor el día al día están acostumbrados a trabajar. Por otro lado, también tenemos nuestros accesorios acústicos que, como les comentaba, hoy en la industria por norma cada vez los están pidiendo más y más y más. Entonces nos va a reducir a la transferencia del sonido, a la transferencia del ruido. Van a ser fabricados en lámina galvanizada con unas aletas y un material absorbente en el interior que nos puede ayudar a reducir hasta 5, 7 o en casos hasta 10 decibeles, ¿no? Entonces hay que revisarlos, acérquense con su asesor, lo podemos platicar y los podemos recomendar también nosotros. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo funciona esto? Pues está muy sencillo. Miren, así como ustedes ponen su equipo, su persiana, su malla y todo dentro de la persiana o dentro de la parte de la salida o en la parte de la succión, si ustedes así lo desean, se puede poner el Uber acústico. Esta es la manera en la cual ustedes lo pueden ver. Ahora, si quieren ver un ejemplo, aquí están algunos instalados, ¿no? Igual, por dentro lleva todos los accesorios que ustedes están viendo. Si alcanzan a resaltar por aquí, se ve que lleva la persiana en la parte externa, lleva el banco con el ventilador y en la parte de la succión, en vez de la malla, lleva lo que es la parte del atenuador de ruido. Entonces, este atenuador, como les comento, nos va a ayudar bastante a bajar los niveles de ruido, sobre todo ahora por norma en la industria, que es la que estamos trabajando. Entonces, pues yo les hago mucho hincapié en que tomen esto en cuenta. Realmente todo esto de la industria es muy bonito. Siempre van a estar a la vanguardia y nosotros vamos a estar a la expectativa para también estar innovando con ustedes. Por último, les traigo una tabla de localización de averías más comunes en las cuales ustedes, pues dentro de las instalaciones, dentro de los proyectos, pueden presentar ciertas cosas, ciertos problemas o detalles, que si el flujo del aire está bajo, que si el ruido excesivo de la vibración, se me está calentando los rodamientos o el calentamiento de la transmisión, o se me truena cada rato la transmisión. Entonces, en esta tablita pues podemos ver qué causa puede ser el efecto que tengas y cuál es la posible solución o acción a implementar de manera correcta, rápida y eficaz que te puede sacar del apuro. Un ejemplo, traigo un flujo de aire bajo, ok, puede ser que la presión estática del sistema sea mayor a la que estimaste, puede ser que la rotación del equipo esté incorrecta, puede ser que la saturación de tus filtros esté llena o no le falte limpieza, y puede ser que haya una baja velocidad del ventilador, que las poleas no estén bien calculadas.
Opciones a implementar, pues revisa tu sistema de diámetros de ductos, las obstrucciones de ajustes o de compuertas o de control, cambia la conexión de 2 a 3 fases, revisa tu rotación del equipo, cambia tus filtros, revisa y ajusta tus RPMs del ventilador y con eso puedes mejorar el flujo. Si el daño persiste o el problema no se soluciona, pues contacta a tu asesor y nosotros estaremos dando ya un seguimiento muy puntual para este tema. Y así, seguido para cada uno de los casos. Entonces, pues por mi parte es todo. Espero que les haya sido de suma utilidad. Yo creo que sí. Cualquier duda, pues voy a quedar a sus órdenes. Pues no sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran revisar. Vicky, no sé. Hola Armando, gracias por tu presentación. A los asistentes les comentamos que todas las preguntas deberán ser colocadas en la sección de preguntas de su chat. Tenemos una de David Torres que nos comenta lo siguiente. ¿Cuánto considera aumentar la campana más que el área de trabajo? Ok, David, gracias por preguntar. La campana siempre debe de estar, siempre estar 4 pulgadas más en la parte de los laterales, más grande. Esto se refiere de 10 a 15 centímetros más por cada uno de los laterales. Esto nos va a ayudar a que si el aire sale o está succionando fuera del área de trabajo, la campana al estar un poquito más larga los alcance a captar y se te escape menos. Pero siempre debe de ser más grande la campana que la estación de trabajo. Eso es fundamental también. Ok, ¿alguien requiere alguna otra pregunta? Esperamos un minuto. ¿No hay más Hola preguntas? Armando, no hay más preguntas, por lo cual damos por Ok. finalizado este webinar. Agradecemos a todos los asistentes por su participación y posteriormente seguiremos enviando invitaciones para webinars futuros. Muchas gracias Armando por tu apoyo y seguimos para nuevos webinars. Que tengan un Gracias. excelente día. Muchas gracias, Vicky. Gracias a los asistentes y espero que les sea de suma utilidad. Como bien reitero, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo. Pues que tengan buen día. Hasta luego.